para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. En esto os mando, que os améis unos a otros. Esta es palabra del Señor, mis amados hermanos, y vamos a tener este tiempo de la palabra de nuestro Señor, donde podamos de esta manera también escuchar la voz del Maestro, la voz de nuestro Dios, en el cual quiere que meditemos en esta hora. Y nuestro tema, tal como apareció ahí en tus redes sociales también en esta hora, unidos con Cristo. Es un tema muy importante en este día, en esta Semana Santa, unidos con Cristo. Hoy es un jueves un poco diferente o muy diferente a los jueves que hemos tenido de Semana Santa, mis queridos hermanos. Por toda la situación que ya conocemos, no podemos reunirnos en el templo como comunidad de la fe, como comunidad de la Iglesia de Jesucristo, como hermanos en la fe, pero podemos estar reunidos desde nuestros hogares y ahí también bendecir el nombre del Señor. Un día jueves como hoy, nuestro Señor Jesucristo, como dijimos el domingo pasado en la palabra del Señor, tuvo una semana muy difícil, muy complicada. Jesús, un día jueves como hoy, da sus últimas enseñanzas a sus discípulos. Antes de dar la cena a sus discípulos, antes de que sus discípulos les fueran lavados los pies, que la palabra del Señor dice que Jesús les da una enseñanza. De manera, mis amados hermanos, que Jesús todo tiene absolutamente en perfección. Antes de la última cena, da una enseñanza de la unidad, del servicio que deben tener hacia Él. ¿Qué es lo que Jesús les pide a sus discípulos en esa noche? ¿Qué es lo que Jesús les enseñó a sus discípulos antes de darles la cena? Contestemos esta pregunta, pero antes hagamos una oración para que nuestro Dios y el Dios de la palabra nos dé el mensaje en esta hora. Oremos. Padre, gracias te damos nuevamente porque nos permites abrir tu santa palabra, que es nuestra única regla de fe y práctica. Te pido que el Espíritu Santo sea quien nos hable en esta hora. Y Señor, úsame solamente como un instrumento que transmita tu palabra, pero también que tu palabra, Señor, entre en nuestros corazones y que nos ayudes a ponerlo en práctica en nuestra vida cotidiana. Porque te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, el jueves, en los últimos días de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, se reúne con sus discípulos. Están unidos con Cristo los discípulos. Pero veamos en qué consiste estar unidos con Cristo. Podemos estar unidos nosotros como personas, como familia, en la casa, pero tal vez realmente no hay una unidad. Tal vez estamos divididos, tal vez cada quien está haciendo sus cosas. Hoy en día, ¿verdad? Con toda la tecnología, ¿verdad? En vez de estar unidos en familia, cada quien está en su cuarto, en su computadora, y estamos ahí en la casa tal vez, pero estamos en diferentes cuartos, en diferentes parques, y no hay unidad. Y veamos los discípulos si realmente estaban unidos con Cristo en esa última cena que el Señor los había reunido. Por eso, hoy es una nueva oportunidad, hermanos, y buena oportunidad de profundizar si realmente estamos unidos con Cristo como creyentes. ¿Y qué implica estar unido con Cristo? Miren, el apóstol Pablo enfatizó esta verdad en sus diferentes cartas paulinas. Pablo, en sus expresiones en la Biblia, si ustedes recordarán, siempre dice en Cristo, con Cristo o en Él. En forma gramatical, hermanos, se encuentra más de 150 veces en las cartas paulinas esta frase, en Cristo, en Él o con Cristo. Es decir, estar unidos con Cristo es declarar que estamos injertados, adheridos, arraigados, plantados
junto con Cristo. Y es por eso que esa unión realmente es para identificarnos si estamos haciendo las cosas que Él nos manda. Pablo mismo dice también, mostrando realmente que él sí estaba unido con Cristo. El apóstol Pablo un día dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y espiritualmente, hermanos, nosotros somos resucitados con Cristo si lo hemos aceptado como nuestro Salvador. La Biblia nos enseña diferentes imágenes para ilustrarnos, mis amados hermanos, esta hermosa unión de Cristo con su iglesia y su iglesia con Cristo. Y en este pasaje la figura que se usa es de una vid que el Señor utiliza, mostrando no solamente el tronco, no solamente muestra los pámpanos o las ramas, sino que Jesús también menciona los frutos. Eso es lo más importante. De manera, en este pasaje que hemos leído, dice la palabra del Señor que nos ilustra con una hermosa metáfora acerca de una vid y los pámpanos en Juan capítulo número 15. Y entonces el creyente debe estar unido con Cristo, mis amados hermanos, así como las ramas, ¿sí? Los pámpanos, está unido con su tronco, pero también los frutos están unidos con las ramas. Eso es importante, lo que debemos entender hoy. Y el pasaje que leímos es muy conocido, tal vez para la mayoría que conocemos al Señor. Si alguien que nos ve en esta hora por alguna invitación o porque Dios lo ha tocado y no ha leído este pasaje de Juan capítulo 15, lo invito a que lo lea y verá cómo Dios le quiere hablar en esta tarde, en este día, pero también en todas las veces que ustedes quieran leer Juan capítulo número 15. El pasaje es muy conocido y en el contexto de este pasaje, repito, Jesús está listo para dar la última cena con sus discípulos. Ahí estaban reunidos esa noche. Jesús les da una enseñanza para después Jesucristo poder de esta manera estar ahí con ellos. Jesús les da de cenar, Jesús les lava los pies a sus discípulos y sigue enseñando esa noche. Por eso se le conoce Juan capítulo número 14, 15, 16 y 17 como el discurso de la despedida de Jesucristo. Y entonces Jesús está ahí después de haber cenado, después de haberle lavado los pies a los suyos. Jesús se está despidiendo de sus discípulos. ¿Por qué? Porque muy pronto vendrían a aprenderlo por las autoridades religiosas. Les advierte a sus discípulos, esa es la enseñanza que les está dando, que vendrán tiempos difíciles, que tenían que prepararse vendrán tiempos difíciles para ellos. Ahora, quizás hasta en este momento de la cena del Señor, era todo algo bonito para los discípulos. Tal vez se emocionaban estar con el Maestro siempre, tal vez era algo entretenido andar con el Maestro por sus milagros, porque aprendían mucho de Él, porque comían gratis, porque Jesús les daba ahí algún milagro a la gente, pero ellos también participaban en comer, ¿verdad? En beber, etcétera, porque habían visto muchas cosas buenas y los discípulos se emocionaban. Pero ahora Jesús se iba a marchar, Jesús se tenía que ir. Y entonces los discípulos, ellos se iban a quedar para enfrentar la oposición de la gente. Y era el momento entonces de enfrentar situaciones difíciles, ahora sin Jesús. Jesús entonces comienza esta enseñanza diciendo en el versículo 1 de Juan, voy a leerlo en la versión internacional: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y luego
Versículo 5, repite lo mismo. Yo soy la vid, y aquí aclara algo, y ustedes son las ramas. Cuando Jesús dice yo soy la vid, no debemos pensar, mis amados hermanos, que Jesús estando ahí, ¿verdad? Solamente vio un árbol, ¿verdad? Con muchas uvas, ¿verdad? Y se le ocurre decir, o se le ocurre compararse con una vid. Recordemos que muchas enseñanzas, mis queridos hermanos, de Jesús fue así, con metáforas, con imágenes, pero es mucho más allá. Jesús no solamente daba una palabra usando metáforas porque se le ocurría, no. Así como Jesús un día dijo, yo soy la puerta, así como Jesús un día dijo, yo soy el agua viva, todas estas declaraciones, por ejemplo ahora, diciendo yo soy la vid, tenemos que encontrar un trasfondo en el Antiguo Testamento. Jesús no solo se le ocurrió en ese momento porque vio un árbol de la vid, ¿verdad? Sino todo lo que Jesús dice o dijo estaba ligado en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, ¿por qué menciona el fruto de la vid? ¿Por qué menciona el árbol de la vid cuando dice yo soy la vid verdadera? En el Antiguo Testamento encontramos en Jeremías capítulo 2, versículo 21, Dios, el Padre, le dice a su pueblo, yo te planté como vid selecta, como semilla genuina. ¿Cómo es que te has convertido en una vid degenerada y extraña? En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel se le nombra como una vid, tal como lo vemos en Jeremías capítulo 2. Pero también en el Salmo 80, versículo 8 y 15, también menciona que el pueblo de Israel se le conocía como la viña de Dios. La viña que Dios había plantado desde Egipto. Y entonces, de esta manera, esta vid o esta viña, el pueblo de Israel, que estaban supuestamente conectados con él, esa vid falló. El pueblo se corrompió. El pueblo abandonó al Dios vivo y verdadero y se fueron tras dioses falsos, dioses paganos. Y en ese contexto debemos de aprender entonces las palabras que Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Yo no soy una vid que le falló al Padre, no. Por eso le agrega, yo soy la vid verdadera. En otras palabras, en contraste con la vid del Antiguo Testamento, con el pueblo de Israel, Jesús está diciendo, yo sí cumplo la voluntad de mi Padre. Yo soy la vid original que Dios plantó. Israel solo fue un reflejo de mí, pero falló. Pero yo soy el nuevo Israel que quiero formar en estos tiempos. Estar unido con Cristo es estar unido con el Padre. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo es esto: yo soy ahora en el cual ustedes deben de conectarse para llegar al Padre. Por eso, en esta metáfora nos enseña la ineludible conexión de Jesús con el creyente. Es decir, ustedes y yo debemos estar conectados con Cristo si queremos llegar al Padre. Si alguien no está conectado a esta vid verdadera, si alguien no está relacionado con Cristo, si no estás con Cristo, estás desprovisto, estás desconectado y deberías de sentirte desesperado por buscar la vid verdadera. Y Jesús entonces aclara los puntos de esta metáfora. Él dice, yo soy la vid verdadera. Pero ¿quién es el labrador? Mi Padre es el labrador, dice la Biblia, dice Jesús mismo. Es decir, la vid no salió sola. Fue el plan del Padre que ha plantado con la genuina y la auténtica y única vid
a la que todos debemos estar conectados si queremos vivir con Dios. El Padre está involucrado con su vid. Dios está involucrado con su pueblo. Dios está al pendiente de su pueblo y la cultiva celosamente. ¿Para qué? Para que llevemos fruto, dice la palabra del Señor. Dios está involucrado con su vid. Si usted es un creyente en el Señor, Dios está involucrado en ti. Dios se fija en ti. Dios te fortalece. Dios te ama y Dios siempre te dará las fuerzas necesarias, pero también va a haber momentos en que Dios te va a exhortar para que tengas frutos en tu vida espiritual. Entonces Jesús es la vid, el Padre es el labrador. Y más adelante menciona a los pámpanos o a las ramas de esta vid y dice, ustedes, la iglesia, los creyentes, son las ramas. Así se completa la metáfora, mostrando nuestro papel en todo esto. Nosotros somos los pámpanos, las ramas. Nosotros entonces tenemos que estar pegados con el tronco original para poder dar fruto. Nosotros somos las ramas. Y entonces, como ramas, nosotros tenemos una instrucción. ¿Y cuál es esta instrucción relevante ante esta metáfora? Se repite una y otra vez en este mismo pasaje. ¿Cuál es nuestra instrucción? ¿Cuál es nuestro papel? Nosotros que somos las ramas. Nosotros que somos los pámpanos. ¿Cuáles son las instrucciones para nosotros? La palabra dice, permaneced en mí, dice el Señor. Las instrucciones para el creyente es permanecer en Cristo Jesús. Por eso dice la palabra del Señor, el versículo 4, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Jesús es la vid verdadera a la que nosotros debemos de estar conectados siempre. Por eso, una y otra vez dice, permanezcan en mí. Si usted, hermano o hermana, tiene una relación creciente con Cristo, si eres creyente, si has sido injertado, conectado con Cristo, entonces la pregunta es, ¿cómo debes vivir ante Dios? Vive toda tu vida en Cristo Jesús. Si somos de Cristo, si estamos en Cristo, si creemos en Cristo, es importante permanecer conectado, relacionándonos, creciendo en Cristo Jesús. Y esto es lo que recalca la palabra del Señor en los versículos 4 y 5 de Juan capítulo 15. Versículo 4 y 5 dice, permaneced en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden ustedes hacer nada. Versión internacional. Entonces, ¿cuál es el resultado de estar unidos con Cristo? Dos cosas nada más sencillas. El estar unido con Cristo, mis amados hermanos, número uno, trae cambios a nuestras vidas. El estar unidos con Cristo trae cambios a nuestras vidas. Desde que usted entregó su vida a Cristo, ¿ha habido algunos cambios en su vida? ¿Ha habido que el Señor le ha cambiado o sigue igual? Si queremos ver cambios en nuestras vidas, si queremos tener nuevas actitudes, si queremos tener nuevos comportamientos, nuevos hábitos edificantes, debemos de depender de la gracia de Dios en todo.
No es posible dar fruto, dice la Biblia, como cristianos, si no permanecemos en Cristo Jesús. Así como una rama que no está conectada en su tronco, es imposible que tenga fruto. Es imposible. Todo tiene que estar conectado. Por eso, dice la palabra, así también nosotros, si no dependemos de Cristo, si no acudimos a Cristo, si no nos entregamos a Cristo, totalmente no podemos crecer espiritualmente. Por eso Jesucristo fue claro cuando dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Por ejemplo, un bebé recién nacido necesita depender 100% de su mamá para darle de comer por lo menos cada 3 horas. Si no está la mamá para darle de comer, ¿qué pasa con la bebé? Con el bebé se va a morir. Tiene que estar totalmente el bebé dependiendo de su mamá. Así también el ser humano no puede ser un seguidor de Cristo si no ha entregado su vida a Él. No puede decir yo soy un creyente si no hacemos la voluntad de Dios. Por eso el versículo 4, primera parte, dice, permaneced en mí y yo permaneceré en ustedes. Ese es el compromiso de cada creyente en cada situación, sea sano o estés en la enfermedad, en la escasez o en la abundancia, tiempos de alegría o tiempos de tristeza. Debemos de permanecer siempre en Cristo Jesús. Porque en las situaciones difíciles, sobre todo, ahí vas a reflejar si estás unido en Cristo. Por eso, en cada circunstancia que tengas, mis amados hermanos, permanece en Jesucristo. Yo no sé, ante la situación que estamos enfrentando, ¿verdad? Hoy con esta pandemia, tal vez mucha gente han reflexionado y tal vez a mucha gente comienza a buscar a Dios que antes no lo hacían. Por eso, ante tales circunstancias, permanece en Cristo. Pero también en momentos buenos, permanece en Cristo. Si hay algo en lo que debemos de enfocar nuestra vida, es que permanezcamos en Cristo. Eso es lo que debemos de enfocar todos los días de nuestra vida, permanecer en Cristo. Así como cuando quieres comprarte algo, ¿verdad? ¿Qué haces para, si algo te gusta, si algo anhelas, ¿qué haces? Comienzas a ahorrar, ¿verdad? Te esfuerzas en ahorrar porque tú dices, es que lo quiero tener, lo voy a comprar. Te esfuerzas y lo compras. Cuando alguien quiere bajar de peso o quiere verse bien, ¿verdad? Va al gimnasio, se aferra a los ejercicios, dietas, se esfuerza, ¿verdad? Y hace todo lo posible para cumplir su meta. Así debe ser el creyente, dar todo ese empeño, ¿verdad?, de permanecer en Cristo siempre. Dar su mayor empeño para permanecer en el Señor. Pero saben, hay una cosa muy interesante. ¿Cuál es el resultado de permanecer en Cristo? ¿Cuál es el resultado también de que Cristo permanezca en nosotros? Este resultado para algunos tal vez no nos va a gustar mucho, pero así trabaja el Señor. El resultado de permanecer en Cristo, dice que Él nos va a estar viendo y va a hacer una cosa. Él nos poda a su iglesia como una planta. Para que dé más fruto, tiene que podarse. Versículos 2 y 3, dice Juan 15, toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía.
Esto es interesante. Para que el árbol pueda crecer bonito, que dé fruto, tiene que ser podado, limpiado, depurado. Y Jesús dice, eso es lo que pasa a los que permanecen en Él. Para que crezcan más en su fe van a venir momentos buenos, pero también van a venir momentos malos, tristes, porque ahí es donde el Señor nos va podando y va reforzando nuestra fe. Por supuesto, algunas veces esa poda nos va a doler. Cuando vamos a sufrir por algo, cuando tienes que poner en práctica la paciencia, seguramente no será muy agradable esa poda que Cristo está haciendo en ti. Dios te va a podar de diferentes maneras. Y algunas veces, como lo mencioné, tal vez esa poda te va a doler mucho. Pero Dios estará obrando en esa poda para que salga de esa situación más madura, más paciente, más humilde, más pronta para escuchar, menos para la ira y más lleno del amor de Dios, para que actúes como Cristo, para que permanezcas en Cristo y para que estés unido en Cristo y reflejes que llevas mucha fruto. Por eso, los discípulos, después de haber cenado, después de haberle lavado los pies Jesús a los suyos, les da estas últimas enseñanzas para que estén bien fortalecidos por lo que les venía. Así que, hermano, hermana, jóvenes, niños, si están en Cristo, si estás pasando momentos difíciles, ahora, en lo general, lo que estamos pasando es una situación difícil, que no salgan estas preguntas, ¿por qué a mí? ¿O por qué ahora? ¿Y por qué Madero? ¿Por qué Tampico? ¿Por qué Tamaulipas? ¿Por qué todo México? Mira las situaciones difíciles con la esperanza en Cristo Jesús, que es la vid verdadera. Porque detrás de todo esto, mis amados hermanos, detrás de toda circunstancia, detrás de toda esta pandemia, está el labrador, que es nuestro Padre Celestial, cuidando las ramas, cuidando los pámpanos, que es la iglesia. Recuerda que el Padre está involucrado en cultivar la vid. Así que Dios poda a los que permanecen en Cristo. ¿Para qué? Para que produzcan más fruto. Porque si estás unido a Cristo, Dios nos va a ir moldeando cada día. Entonces, ¿por qué debemos de estar unidos en Cristo? Dice la palabra del Señor. ¿Cuál es la idea del Señor? Para que tengamos, o estar conectado con Cristo, trae cambios a nuestras vidas. Ahora, se nos insiste mucho en este pasaje, permanezcan en Cristo, permanezcan en Él, para que haya cambios en su vida. Pero, número 2, ¿qué debemos hacer para permanecer? ¿Qué debo de hacer para que ese fruto, para que ese cambio de vida se refleje? ¿Qué debo de hacer? Dice el versículo 9 al 12 de Juan capítulo número 15. Dice, así como el Padre me ha amado, también yo les he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si ustedes obedecen mis mandamientos, como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. ¿Cómo permanecer en Cristo? Obedecer el mandamiento de Dios. ¿Y cuál es el mandamiento de Dios en este pasaje? Aquí viene el segundo punto. ¿Qué tengo que hacer para reflejar que ya hay un cambio en mi vida? Número 2, amémonos unos a otros. O amándonos unos a otros. Es lo que dice la palabra. Muestren que están pegados conmigo, dice Cristo. Muestren que están conectados conmigo. ¿Cómo? Teniendo una vida diferente, un cambio diferente,
¿Cómo? Amando unos a otros. Estar unidos con Cristo entonces, hermanos, trae cambios en nuestras vidas, y ese cambio se muestra en amarnos unos a otros. Y agrega el Señor, como yo los he amado a ustedes. Es decir, reconoce el amor de Cristo demostrado en la cruz por ti. Reconoce que dependes de Cristo. Reconoce que sin Él nada podemos hacer. Jesús quiere que mostremos nuestra obediencia, dependencia y permanencia en Él. ¿Cómo? Amándonos unos a otros. No en cualquier medida humana. Es decir, sí, le voy a sonreír un poquito al hermano para que no diga que no le sonreí. Sí, le voy a saludar de lejitos para que no esté diciendo que no le saludé. No. Debemos de amarnos como Él nos ha amado, con sinceridad. Mostrar el amor fraternal los unos a los otros. Romanos, el apóstol Pablo dice, en cuanto dependa de vosotros, haced bien a todos. A veces pensamos que permanecer en Cristo es conocer mucho de Biblia. Pensamos que permanecer en Cristo es que yo leo muchos libros, ¿verdad? Que tienen historias de la Biblia y conozco mucho de Biblia. Pensamos que eso es permanecer en Cristo. Muchas veces pensamos que permanecer en Cristo es porque yo puedo dar una clase allá con los hermanos y ahí que me den una materia más difícil porque yo puedo. Fíjense que no. Tristemente, leer la Biblia, conocer de la Biblia es bellísimo, pero ese no es la evidencia de una permanencia en Cristo. Cuando obedezco los mandamientos de Cristo de amar como Él nos amó, entonces podré darme cuenta que estoy permaneciendo unido a la vid verdadera. ¿Y por qué les digo esto, hermanos? Porque si no podemos estar unidos con Cristo, no podemos amarnos unos a otros. Entonces, ¿cómo sé que estoy permaneciendo en Cristo? No es cuántos versículos de la Biblia me sé para decir, yo sí permanezco en Cristo porque yo leo 50 capítulos en la semana. No se trata de capítulos leídos. La respuesta es, estoy amando a las personas como Dios me amó a mí. Ahí está el permanecer en Cristo. Analiza tu vida hoy, hermano. Sin duda alguna, lo que estamos pasando ante esta circunstancia, creo que muchas personas han reflexionado, se han unido más, han orado más, tal vez algunos hasta se han perdonado porque vivían distanciados, alejados, divididos, porque recordemos que las situaciones difíciles, aún esas cosas que no nos gusten, Dios los usa para bien. En cualquier situación que vivamos, tienes que permanecer en Cristo. Reflexiona en esta tarde. En cualquier situación, ¿amas al prójimo como Dios te ama? ¿Tu trato a los demás reflejan que estás unido en Cristo? ¿La gente que te rodea están viendo el amor de Cristo en ti? ¿Cuántos problemas, amados hermanos, se resolverían si nos amáramos como Cristo nos ama? Si no es así, Dios nos recuerda que hoy hay gracia abundante para todo aquel que reconoce su necesidad. Comencemos a amarnos los unos a los otros, hermanos. Este fue el último discurso de Jesucristo hacia sus discípulos. En otras palabras, Jesús les decía, muéstrenme su amor ahora que voy a la cruz. Pero los discípulos, ¿qué hicieron? En ese momento que parecía estar unidos con Cristo, cuando vienen y arrestan al Maestro, los discípulos lo abandonaron.
Comencemos a amarnos los unos a los otros, estando unidos con Cristo. También pidamos perdón si hemos ofendido a alguien. Si has ofendido a alguien, hermano, hermana, este es el día de comunión. Este es el día de la reconciliación. Porque cuando Jesucristo celebró la Santa Cena, también les estaba enseñando la reconciliación que Él iba a hacer unas horas después en la cruz del Calvario, derramando su sangre, pero también su cuerpo iba a ser destrozado. Pidamos perdón a Dios por ofender a los demás y de no amar como Dios nos ama a nuestro prójimo, a la gente que nos rodea. Recordemos que el amor no llega solo, sino que Cristo le costó su vida. Separados de Él, nada podemos hacer. Cuando nosotros amamos como Cristo nos amó, entonces dice la palabra, estamos permaneciendo en Él, estamos unidos con Cristo. Y para ir terminando los versículos 16 y 17, mis amados hermanos, los últimos versículos dice de esta manera: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Otra vez Jesús lo repite. ¿Cuál es? Que se amen los unos a los otros. Nuestra unión con Cristo, hermano, hermana, ha sido un acto de la gracia de Dios. Él se fijó en nosotros. Nosotros no ganamos el estar con Dios. Nosotros no ganamos el estar en Cristo. Es un acto de la gracia del Señor que nos muestra que Él nos amó antes de la fundación del mundo. Él nos escogió antes, desde la fundación del mundo. Y Dios te ha puesto aquí en la tierra, hermano, hermana, para que ames a Dios, pero también para que ames a los demás como Cristo te ama. No más rencores, no más amarguras, no más odio, no más ira. Enfócate en amar a los unos a los otros como Cristo te amó en la cruz del Calvario. Hoy, jueves, un día como hoy, en los tiempos de Jesucristo, recordamos la cena del Señor. Vuelvo a repetir, donde estuvo unido con los suyos. Pero más tarde, los discípulos demostraron que no estaban realmente permaneciendo en Él porque lo abandonaron. Claro, la gracia de Dios es tan grande que después vino Cristo y nuevamente los abraza, nuevamente los trae al redil y entonces los comisiona a trabajar. Por eso hay esperanza. Si tú has conocido a Cristo, pero tal vez de repente no amas a las personas como Cristo te amó, y pon la lista que quieras, porque te ofendió, porque te miró mal, porque te dijo esto, la lista que quieras. Dios dice, amaos los unos a los otros, porque también es donde Dios está probando tu fe. Es donde Dios quiere ver si estás dando fruto o realmente no permaneces en Jesucristo. Entonces, esta tarde, mis amados hermanos, es una buena oportunidad para revisar si estamos realmente en comunión con Dios. Se revisa y se da el resultado al ver si realmente nosotros estamos en comunión unos con otros. Por eso la pregunta es esta: ¿realmente estás unido en Cristo? En las aflicciones, en los problemas, en las tristezas, ahí te darás cuenta si estás unido en Cristo. Si en esas circunstancias que has pasado te has dado cuenta que tus acciones no son adecuadas la de un cristiano, hoy puedes pedirle perdón a Dios en este jueves de intimidad.
jueves de comunión. Hoy es el día de renovación. No tengas miedo. Jesús sabía que le iban a fallar sus discípulos. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Jesús sabía que los demás lo iban a dejar solo. Sin embargo, Jesús cenó con ellos. Sin embargo, Jesús les lavó los pies a todos. Y después dio su vida por ellos y por todos nosotros. Él los amó y nos amó con su vida, muerte en la cruz del Calvario. Y por eso, hoy es una oportunidad que Dios te da para que nuevamente te conectes con Él, si a veces has dejado de permanecer en Cristo. Como iglesia, el Divino Salvador de Ciudad Madero, hoy no tenemos la comunión de la Santa Cena como iglesia, pero lo haremos pronto cuando regresemos al templo y juntos lo haremos de manera comunitaria. Pero hoy es una buena oportunidad para comenzar a tener la comunión unos con otros, mostrando nuestra obediencia a Dios a través del mandamiento: amaos los unos a los otros. ¿Qué implica entonces estar unido con Cristo? Habrá cambios en nuestras vidas, y ese cambio se va a reflejar permaneciendo en Cristo. ¿Cómo? Amando los unos a los otros. Crezcamos en comunión, crezcamos en nuestra relación creciente con Dios. En todo momento permanezcamos en el Señor, porque el labrador está contigo y el labrador no nos va a dejar solos. Que el Señor nos bendiga y que el Señor añada bendición de su palabra, y que hoy sea una tarde de transformación, de renovación, y que sea una tarde donde el Padre sea glorificado. Amén. Oremos, mis amados hermanos, y después de la oración final tengamos la bendición de nuestro Señor. Amoroso Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque podemos recordar, Señor, un día como hoy, te sentaste con tus discípulos para tener comunión de la Santa Cena, para lavarles los pies enseñándoles el servicio, Señor, y para también darles fortaleza, pero sobre todo la enseñanza de que debían de estar unidos a ti, venga lo que venga. Por eso hoy, Señor, te pedimos que tu palabra esté en nuestros corazones. Ayúdanos a entender, Señor, que nuestra misión es permanecer contigo. Y permaneciendo contigo, Señor, hay cambios en nuestras vidas. Señor, permaneciendo en ti, nos lleva a amar los unos a los otros. Y ese es el fruto que tú quieres que demos aquí en la tierra, Padre, para que otras personas vean el amor fraternal y que puedan venir a tus pies. Padre, que tu palabra, Señor, sea de bendición para toda tu iglesia, y que hoy, jueves de comunión, podamos renovar nuestra comunión unos con otros si lo hemos dejado de hacer. Quédate con nosotros, quédate con tu pueblo, y aprovecho, Señor, para seguir orando por todos nuestros hermanos que están en sus casas, que están resguardados, y queremos seguirte pidiendo de tu bendición. Cuídanos, protégenos, Señor, de todos estos peligros, de toda esta enfermedad, de esta pandemia, Señor. Cúbrenos con tu mano poderosa. Señor, tu palabra dice: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Señor, en tus manos pongo a tu iglesia, en tus manos pongo a aquellas personas que nos están viendo, Señor, a sus familiares. Si alguien de sus familiares también tiene alguna enfermedad, Señor, que está tal vez preocupados por alguna situación, si las familias, Señor, algunas están realmente tristes por alguna situación, te pido que traigas paz, que traigas fortaleza, porque tú, como nuestro Padre, como labrador, Señor, tu palabra nos ha dicho esta tarde, tú estás con nosotros. Señor, tú conoces las necesidades de tu iglesia y queremos ponerlos en tus manos para que tú seas, Señor, quien siga trabajando, obrando, y que pronto la iglesia pueda ver, Señor, las grandes y maravillosas obras que tú haces.
Quédate con nosotros, Señor, y te pedimos que en esta noche, si tú lo permites, que nos acompañes, que cada hogar sea resguardado por ti, Señor, y que tus ángeles acampen alrededor de las familias. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre Celestial y la comunión y participación de su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de ustedes, con sus familias, con los enfermos y con toda la iglesia del Señor que ama y espera su venida. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, vamos concluyendo. Solamente queremos dar algunos avisos. Primeramente, ahí en la página del Facebook apareció un tiempo para ofrendas. Queremos pedirle que puedan ofrendar esta tarde, este jueves. Lo puedes poner en un sobre ahí en tu casa, apartado. Lo puedes entregar a nuestro hermano tesorero o en la cuenta bancaria, ¿verdad? O nuestra hermana guardatemplo. O si realmente ya no se puede salir por lo que nos están indicando, pueden guardar sus ofrendas ahí en sus casas y regresando primeramente Dios, esperemos que sea pronto para reunirnos, podemos ofrendar al Señor de todo lo que Él nos da. Así que, hermanos, sigamos ofrendando, sigamos diezmando, y de esta manera recordemos que la obra del Señor continúa. Y también les invitamos el día de mañana, viernes, si el Señor lo permite, a las 3 de la tarde estaremos transmitiendo la palabra del Señor, las 7 palabras mejor conocidas, ¿verdad? Entonces los invitamos para que se unan a nosotros. Puedes invitar a tu familia, a tus amigos, a que se unan en tu casa, aunque no es muy recomendable que tengamos mucha gente, ¿verdad? Pero puedes invitar a alguien, a uno, dos amigos, ¿verdad? Y que juntos escuchen la palabra del Señor. O puedes mandarles las direcciones de las redes sociales de la iglesia y que desde sus hogares también puedan vernos. Es una manera de comunicar el Evangelio. Y el domingo, si Dios lo permite, a las 7 de la mañana estaremos también transmitiendo para escuchar el mensaje de victoria, y a las 11:30 del mismo domingo estaremos en el segundo devocional para seguir escuchando la palabra del Señor. Que nuestro Dios les bendiga y que la paz de nuestro Señor esté con todos ustedes. Amén. Amén.